Y ahí sí, y eso, yo también fui alumno del PREU, bueno, hace ya varios años, y ahora estudio construcción civil acá, pues así que nada, que aprovechen al máximo todas las herramientas que le brinda el PREU, que aprovechen a los profesores, el material que se les va a entregar y todo, pues. Y obvio que cualquier duda que tengan me pueden hablar, ya están en el grupo, yo creo que todos deberían ya estar en el grupo y tienen mi número ahí, o les puedo dar mi correo si es que le acomoda más eso, pero eso, pues, al final estamos aquí para ayudarlos a ustedes, pues. Em, ya. El taller de hoy día es sobre, vamos a hacer un repaso sobre, bueno, los conceptos más básicos y todo, así que vamos a comenzar. Ya, primero que todo necesito que me confirmen si están escuchando, si están viendo bien la pantalla. Sí, Sí, Ya, ¿me están escuchando? No sé qué pasó, creo que se me acaba de ir el internet. de repente se escucha medio cortado. yo escucho súper. Ya, vamos a probar de nuevo. Ya. Em, no sé si ahora me escuchan bien. Sí. Sí, Ya, ya, entonces partamos, pues. Bueno, primero vamos a partir con introducción a la aritmética y vamos a ver las operaciones básicas que nosotros vamos a utilizar. No sé si le aparece a ustedes que estoy grabando para confirmar. Sí, Ya, ok. Entonces, bueno, las operaciones básicas que siempre nosotros vemos son suma, resta, multiplicación y división, ¿ya? Bueno, la suma se puede llamar suma o adición y es básicamente cuando tenemos dos números y los sumamos. Que si ustedes observan acá, bueno, un ejemplo sería 2 más 2, 4, ¿ya? Para partir con algo bastante básico. Ya, bueno, pucha, me llegan muchas notificaciones que... Ya, perdón chicos que vendo cosas por Facebook, entonces me llegan a cada rato notificaciones, voy a eliminar mejor la aplicación para que no nos interrumpan. Ya, ya, perdonen por eso, sigamos. Ya, resta, subtracción o diferencia. Bueno, acá dice la resta, subtracción o diferencia de dos números consiste en quitar el valor de un número al otro. Ejemplo, 6 menos 3 igual a 3. O sea que yo tengo dos números, a uno le quito el otro y esa diferencia va a ser el resultado de mi resta. ¿Ya? Si encuentran que lo que digo es muy básico, después se va a poner un poco más complejo ya, así que quizá hay gente que le puede costar un poquito más y necesita el repaso de esto por si acaso, ¿ya? Multiplicación o producto. La multiplicación o producto de dos números consiste en sumar un número determinado
perdón, la multiplicación o producto de dos números consiste en sumar un número determinado de veces el valor de un número. Ya, por ejemplo, 4 por 2, yo aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar 2 veces el 4. Bueno, también puede ser expresado como sumar 4 veces el 2. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos en este ejemplo, sería 2 por 4 igual a 8. ¿Ya? División o cociente. La división o cociente de dos números consiste en calcular cuántas veces cabe un número en el otro. ¿Ya? Entonces yo tengo el 8 y si lo divido en 4, yo lo que quiero saber es cuántas veces cabe el 4 en el 8. Y 4 por 1 es 4, 4 por 2 nos da 8, entonces el 4 cabe dos veces en el 8. ¿Ya? Entonces ya vimos cuáles son las 4 operaciones básicas. Bueno, lo vimos de una forma bastante básica y ahora vamos a ir viendo cuáles son las propiedades que se cumplen en estas operaciones. Por ejemplo, nosotros cuando sumamos, bueno, la suma se expresa de la siguiente forma. Yo tengo dos números y la suma de esos números me va a dar un número C que va a ser el total de esa suma. ¿Cierto? La resta se expresa como... se me olvidó explicarle cómo se llaman cada letra. Por ejemplo, los números que yo estoy sumando se llaman sumandos y el resultado se llama suma o total. ¿Ya? En la resta, al número que le vamos a restar el otro número se llama minuendo, ¿ya? Y el número que se le va a extraer se llama sustraendo. Si se fijan acá en este caso, D sería el minuendo y E sería el sustraendo, ¿ya? Y el resultado de esa resta se llama resta o diferencia. Ya, siguiendo con la multiplicación se expresa de esta forma: un número multiplicado por otro me va a dar un producto. Los números que yo voy a multiplicar se van a llamar factores y el producto, bueno, el resultado de esa multiplicación se llama producto. ¿Ya? Bueno, y finalmente, siguiendo con la división se expresa de esta forma, en donde yo a un número lo voy a dividir por otro, me va a dar un resultado y también puede que me sobre cierto valor de esa división, ¿cierto? Entonces, el X en este caso se va a llamar dividendo, el Y se llama divisor, que sería el número que yo quiero ver cuántas veces cabe en el dividendo, el Z se llama cociente, que sería mi resultado de esta división, y el W se llama resto, que sería lo que a mí me está sobrando, lo que a mí me resta. De lo que pude explicar en la primera página, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Que necesiten que vuelva a repetir? ¿O está todo Por lo claro? menos yo no. Todo claro. Todo claro. Bien. Antonia y Daniel me dicen que está todo claro. El resto de los estudiantes me pueden escribir igual ahí en el chat si es que está todo claro ya, para ir confirmando. Todo claro. Todo claro ya. Ya me queda claro entonces. Vamos a seguir entonces con lo siguiente. Ya, nosotros acá, bueno, vimos números que eran más bien básicos, como sin mucha dificultad, pero ahora ya empezamos con una dificultad de que nosotros podemos realizar operaciones con números ya sea positivos o negativos, ¿ya? Entonces, dependiendo de este signo, del signo de estos números, también mi resultado puede ser positivo o negativo. Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora, ¿ya? En primer lugar, tenemos la suma, ¿ya? Si se suman dos números del mismo signo, se va a conservar el signo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviera 7 más 8, los dos signos son positivos. Entonces, mi signo se va a mantener como los dos son positivos, el signo va a ser positivo y se calcula el resultado de esa suma. 7 más 8 sería 15. ¿Cierto? Entonces ahí tendríamos nuestra primera opción en cuanto a los signos. La segunda opción me dicen que si se suman dos números de distintos signos, se coloca el signo del número más grande, sin considerar su signo. O sea, considerando los dos números positivos. Ya, estuvo un poco enredado eso, pero vamos a sumar dos números con signo distinto. Por ejemplo, ya menos 12 más, esto lo voy a poner en un paréntesis para que se entienda más 4. ¿Ya?
Entonces lo que aquí estoy yo haciendo es sumar dos números que tienen un signo distinto, el 12 que tiene el signo negativo y el 4 que tiene el signo positivo. Entonces esto me dice que se va a considerar el signo del número más grande. El número más grande, sin considerar el signo obviamente, es el 12. Por lo tanto, mi signo va a ser negativo. ¿Ya? Y y luego se calcula el resultado. Entonces yo tendría 12 menos 4, ¿cierto? Y eso me daría 8. Y también acá me dicen en el punto 3, notar que toda resta se puede expresar como una suma de números negativos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tuviera el menos 3, menos 5, menos 7, por ejemplo, yo tengo una resta de números negativos, pero yo también lo podría escribir como menos 3 más menos 5 más menos 7. ¿Ya? Eso quiere decir el punto 3, que si yo tengo algún número negativo, el signo me quedaría como adentro de ese paréntesis, ¿ya? Diciendo que yo le estoy sumando, por ejemplo, al menos 3 le estoy sumando un menos 5, que sería equivalente a decir, al menos 3 le estoy restando un 5. Ya, no sé si eso cómo queda, la parte de la suma por lo menos. Todo claro. Ya, sigamos entonces. Bueno, acá me dicen, me dan un ejemplo. Por ejemplo, calcula el signo de la operación 10 más 7. Entonces nosotros como tenemos una suma de dos números de igual signo, lo que dijimos en este caso era que se iba a mantener el signo de la operación, ¿cierto? Entonces mi resultado sería igual a más 17. O simplemente pueden decir 17. ¿Ya? Bueno, ahí abajo lo vuelvo a explicar. Acá me dice calcula el signo de la operación menos 10 menos 7. ¿Ya? Entonces acá yo de nuevo tengo dos números de igual signo, por lo tanto mi signo va a ser negativo, porque como los dos números tienen el mismo signo, se mantiene el signo y se realiza la suma, como si fueran positivos. En este caso sería 10 más 7, 17, y el resultado igual da menos 17. Ya, ahora me dice calcula el signo de la operación 7 menos 10, ¿ya? Entonces, como nosotros ahora tenemos dos números de distintos signos, tenemos que ver cuál es el signo del número mayor. En este caso, el número mayor es el 10, por lo tanto, el signo que se va a mantener es del 10, que sería negativo, y luego, como estoy en una resta, al más grande se le va a restar el más chico, ¿no? Entonces sería 10 menos 7, sería 3, y me da menos 3 como resultado. ¿Se entienden los ejemplos? Sí. 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 Ya, gracias por responder. Sigamos entonces con la multiplicación y división. Bueno, ahí al principio vimos suma, o también podía ser resta porque dijimos que se podía entender la resta como una suma de números negativos. Entonces ahora vamos por la multiplicación y división. Resultado siempre es positivo. Si se multiplican o dividen dos números de distintos signos, el resultado siempre es negativo. Ya, miren, cuando iba en el colegio me lo aprendí de la siguiente forma, así que quizás le sirva a ustedes. Bueno, quizás también ya se la saben. Pero, por ejemplo, el amigo de mi amigo es mi amigo, ¿ya? El enemigo de mi enemigo, ¿ya? Es mi amigo también. Porque, bueno, entienda, el enemigo de alguien que a mí me cae bien va a ser mi amigo porque los dos como que le tenemos mal a la misma persona, ¿ya? El amigo de mi enemigo, ya, el que es amigo de alguien que a mí me cae mal, también va a ser mi enemigo, ¿ya? Y el enemigo de mi amigo también va a ser mi enemigo, pues. Si alguien le tiene mal a mi amigo, a mí igual me va a caer mal. Así que, bueno, con esa analogía quizás
se tienen otra mejor ustedes, o quizás ya se la saben, pero les puede servir para saber el signo de la operación. Entonces, bueno, ahora revisándola, si yo multiplico o divido dos números positivos, el resultado va a ser siempre positivo. Si yo multiplico o divido dos números negativos, el resultado también va a ser positivo. Si yo multiplico o divido dos números de signo contrario, el resultado va a ser negativo. ¿Ya? Entonces aquí me dan un ejemplo. Calcula el signo de la operación 3 por 4. Ya, entonces, como dijimos, los dos signos, el signo del 3 y el signo del 4, ambos son positivos, por lo tanto, el signo de esa operación va a ser positivo. ¿Ya? Y la multiplicación 3 por 4 sería 12. Bueno, ahí lo pueden ver explicado igual. Siguiendo con eso, calcula el signo de la operación menos 5 por menos 3. ¿Ya? Como ahora yo estoy en la situación 2 de las que yo les dibujé aquí, ambas tienen signo negativo, entonces ambas al tener signo negativo, el resultado va a ser positivo. Ya, entonces me quedaría más 5 por 3, 15. Y ahí aparece la explicación más bonita. A ver. Ya, ahora me dice, calcula el signo de la operación 9 por menos 2. ¿Ya? Si se fijan, ahora yo estoy en la situación en que tengo dos números de distintos. Según lo que anotamos aquí arriba, positivo con negativo, el resultado va a ser negativo. ¿Ya? Por lo tanto, voy a tener un signo negativo y 9 por 2 serían 18. Y yo ahí obtengo el resultado de esa multiplicación. Ya. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre los signos? ¿Algo que no se haya entendido? ¿O seguimos con las propiedades de las operaciones? Se entiende todo. ¿Se entiende Todo claro. todo? Me dicen. Ya. Ya, entonces sigamos con las propiedades. Ya las propiedades a ustedes les pueden servir, por ejemplo, si tienen una operación muy larga de números y ahí van a tener que quizá aplicar estas propiedades, o también en álgebra cuando lo vean. Entonces es importante que se las sepan, quizás no tanto como el nombre, pero sí saber que existen y que aplican que pueden resolver de otra forma quizás lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una suma, hay una propiedad que se llama propiedad conmutativa. Esa propiedad a mí me dice que independiente del orden de los números, el resultado va a ser siempre el mismo. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, acá de forma algebraica, si yo tengo A más B, eso me da 12, ¿cierto? O sea, ay, perdón. Ay, no sé qué hice. Ya, ahí. Si yo tengo 3 más 4 me da 7, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 4 más 3, también me va a dar 7. O sea que da lo mismo la posición en que estén los números cuando se están sumando. Siempre va a ser el mismo resultado. La propiedad asociativa. ¿Ya? Esta propiedad me dice que el modo de agrupar los sumandos, o cada número que yo estoy sumando, no varía el resultado de la suma. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy sumando, tengo 3 números. Yo podría sumar los dos primeros y después esos dos primeros sumarle el tercero, o sumar los 2 segundos y a esos 2 segundos después sumarle el primero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá me ponen que 2 más 3 más 4 entre paréntesis es lo mismo que si yo sumara 2 más 3 y a eso después yo le sumara 4. Porque si yo resuelvo primero esta suma, 3 más 4 me va a dar 7, ¿cierto? Y si yo a eso luego le sumo 2, me va a dar 9. Entonces, de la otra opción, si yo sumo 3 más 2, me va a dar 5, y si después de esos 5 yo le sumo 4, me va a dar 9. O sea que de ambas formas yo llego al mismo resultado. ¿Ya? También me dicen que yo tengo un elemento neutro, y ese elemento neutro en la suma, y bueno, en la resta también, es el número 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo a cualquier número yo le sumo o le resto un 0, el resultado se va a mantener. ¿Ya? Por ejemplo, 7 más 0 igual a 7.
Ya, siguiendo con la resta, bueno, la única propiedad que a mí me entregan acá es la del elemento neutro, que ya se la dije. Si a cualquier número yo le resto 0, es como si le estoy restando nada, por lo tanto me va a seguir quedando el mismo número. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos eso. ¿Alguna duda con respecto a las propiedades de la suma y de la resta? ¿O se ha entendido bien todo hasta el momento? ¿Todo bien? Todo Todo bien. claro. Ya, gracias por responder. Entonces sigamos con la multiplicación. Ahora se puede empezar a complicar un poco más la cosa. Así que, ya. Ya la multiplicación también tiene la propiedad conmutativa igual que la suma. Esto era que si yo tenía los números en orden distinto, daba lo mismo porque el resultado me iba a seguir dando lo mismo. Por ejemplo, si yo multiplico 2 por 3, me da 6 y eso es equivalente a multiplicar 3 por 2. O sea que el orden no altera el producto. ¿Ya? Asociatividad, que también lo vimos en la suma, que bueno, tengo 3 números y yo podría multiplicar los 2 primeros y después esos 2 primeros multiplicar el tercero o multiplicar los 2 segundos, el segundo y el tercero, y después a ese resultado multiplicar el primero. Bueno, aquí se entiende mejor con el ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo hago el paréntesis, bueno, después igual lo vamos a ver más adelante, pero cuando yo tengo varias operaciones, la forma correcta de partir es donde está el paréntesis. Entonces, en este caso yo tengo 2 por 3, el resultado va a ser 6, ¿cierto? Y si yo eso lo multiplico por 1, va a ser 6. Ya, en el otro lado de la igualdad, me están diciendo que es lo mismo que si yo multiplicara 2 por 1 primero. 2 por 1 me va a dar 2, y si ese 2 yo después lo multiplico por 3, me va a dar 6. Entonces, se cumple la propiedad asociativa. ¿Ya? El elemento neutro en una multiplicación es el 1. ¿Ya qué quiero decir esto? Que yo si multiplico cualquier número por 1, va a seguir dándome el mismo número. ¿Ya? Bueno, ahí vemos el ejemplo, pero creo que ya queda claro. Ya, acá nosotros también tenemos un elemento absorbente. ¿Por qué se llama absorbente? Porque a mí me quita todo lo que yo tengo si yo multiplico por ese número. Por ejemplo, yo puedo tener 100 y si ese 100 yo lo multiplico por 0, mi resultado va a ser 0. O sea que ese 0 me absorbió todo lo que yo tenía. ¿Ya? Entonces, acá me dan el ejemplo, 5 por 0 me da 0. Cualquier número va a ser multiplicado por 0, va a darme 0. Propiedad distributiva. Ya, esta propiedad es más relevante y quizá un poquito más compleja. ¿Ya? Me dicen que el producto de un número por una suma es igual a la suma de los productos de dicho número por cada uno de los sumandos. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí tengo un A, que ese A está multiplicando al B más C. ¿Ya? Entonces yo al tener esta situación, si yo tengo un número que está multiplicando a un paréntesis completo, yo lo que podría decir a un paréntesis completo que se esté sumando o que se estén restando, yo podría decir que eso va a ser equivalente a multiplicar ese número por el primer sumando y luego sumarle la multiplicación de ese número por el segundo sumando. ¿Ya? Creo que son palabras un poco enredadas, pero al final sería, por ejemplo, este A, yo lo voy a multiplicar por ese B y lo voy a multiplicar por ese C. Entonces me queda de esta forma, A por B más A por C. ¿Ya? Y si se fijan, acá tenemos el ejemplo que yo estoy multiplicando 3 por 1 más 4. ¿Ya? Entonces yo podría decir que esto va a ser igual a multiplicar 3 por 1 y a eso sumarle 3 por 4. Tenemos 3 por 1 que es 3 más 3 por 4 que es 12 y eso me va a dar 15. O por otro lado yo podría resolver primero el paréntesis, 4 más 1 que... al 4 más 1 que sería 5 y ese 5 multiplicarlo por 3 y 3 por 5 me da 15. ¿Ven? O sea que se cumple la propiedad distributiva. Bueno, siguiendo por la división me entrega dos propiedades. La primera es la del elemento neutro, que al igual que la división, ¿ya? Si yo cualquier número lo divido por 1, me va a dar el mismo número, ¿ya? Si yo tengo 5, lo divido en 1,
me da 5. Si yo tengo 100, lo divido en 1, me da 100. Siempre que yo divida cualquier número por 1, se va a mantener el mismo número, ¿ya? Y luego tengo la división de 0. Ya, acá no es lo mismo que acá era multiplicar en la multiplicación era multiplicar cualquier número por 0. Acá es distinto, ¿ya? Porque acá me dicen que si yo divido 0 en cualquier número, a mí me da 0. O sea que el 0 yo no lo puedo dividir. Siempre que yo el 0 lo quiera dividir en algún número, mi resultado va a ser 0, ¿ya? Y ojo con esto que si yo tengo, por ejemplo, A dividido en 0, eso no existe, ¿ya? Así que yo nunca puedo dividir un número en 0. Eso no se puede hacer, ¿ya? Lo único que aplicaría sería 0 dividido en un número. No sé cómo van hasta el momento con las propiedades. ¿Van claro o Bien, necesitan que repita algo? todo bien. No, todo claro. Ya, todo claro. Ya, entonces sigamos. Ya, delante yo les conté bueno, les mencioné algo sobre los paréntesis que era prioridad cuando yo tengo que resolver un problema que me aparecen varios números, ¿ya? Como es el caso que vamos a ver ahora. Entonces tenemos prioridades de operaciones, ¿ya? Al momento de realizar un ejercicio que contenga diversas operaciones básicas ya vimos que era suma, resta, multiplicación y división, es necesario respetar las siguientes prioridades de operaciones. Me dicen que lo primero que yo tengo que hacer es resolver las operaciones contenidas dentro de los paréntesis, desde adentro hacia afuera, ¿ya? O sea que si yo tengo varios paréntesis, tengo que irme al paréntesis que está más adentro y partir por ese paréntesis, ¿ya? Luego de resolver ese paréntesis, mi segunda prioridad sería resolver multiplicación y división de izquierda a derecha, ¿ya? Es muy importante el orden de que yo parta, si se parte siempre de izquierda a derecha, con las multiplicaciones y divisiones. Y en tercer lugar, mi tercera prioridad sería resolver la suma y resta de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces lo primero serían los paréntesis, los segundos serían multiplicación y división, y los terceros serían sumas y restas. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a este ejercicio, ¿ya? Tenemos, bueno, ahí ustedes pueden observar qué es todo lo que tenemos, pero si se fijan, nosotros tenemos dos paréntesis. Tenemos este paréntesis que es tipo corchete y el otro paréntesis que, bueno, es el más común. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál va a ser nuestra prioridad. Y como nos dicen en los 3 puntos, nos dicen que lo primero hay que irse al paréntesis que está más adentro. Entonces nos vamos a ir a ese paréntesis de ahí. No sé si se marca también. ¿Ya? Y si se fijan en ese paréntesis, nosotros tenemos diversas operaciones. Tenemos una división y una suma. Entonces, si nosotros nos vamos de nuevo a nuestras prioridades, nos dicen que las multiplicaciones y divisiones son más prioridad que las sumas. Entonces, por lo tanto, eso va a ser lo que vamos a resolver nosotros primero. Entonces, este paréntesis de aquí nos quedaría como 6 dividido en 2, que, bueno, lo voy a hacer así, 6 dividido en 2. ¿El 2 cuántas veces cae en el 6? Cae 3 veces, ¿cierto? Y me sobra 0. Entonces, a mí me quedaría 3 más 1. ¿Ya? Acá me queda menos 7, menos 2 por 5, más 1. ¿Ya? Lo otro todavía no lo resolvemos. Entonces, ya, resolvimos nuestra multiplicación. Entonces, de nuevo buscamos cuál es nuestra prioridad ahora. ¿Ya? Si se fijan, de nuevo este paréntesis de acá sigue siendo nuestra prioridad, ya que es el paréntesis que está más adentro. Y ahora nosotros solo tenemos una operación. No tenemos dos operaciones, por lo tanto, esa es la operación que nosotros tenemos que resolver ahora, que sería 3 más 1. Y 3 más 1 a mí me da 4. Que aparece acá y nosotros ahora estaríamos en este paso. ¿Ya? Bueno, siguiendo con este paso, ahora nosotros tenemos que identificar
cuál es el siguiente paréntesis que tenemos, ¿ya? Entonces, si observamos bien, bueno, este 4 que está en paréntesis, pero es solo como para saber que lo sacamos de otro paréntesis, pero ya nosotros podíamos realizar operaciones sobre eso, así que nuestro segundo paréntesis, o sea, nuestro paréntesis que ahora es prioridad, sería ese de ahí, del paréntesis que es con corchete, ¿ya? Entonces, siguiendo con eso, nosotros tenemos que identificar cuáles son las operaciones que tenemos. Tenemos sumas, tenemos restas y también tenemos una multiplicación. Tenemos solo una multiplicación, por lo tanto, según nuestro orden de preferencia, la multiplicación es prioridad, así que vamos a partir con, bueno, vamos a seguir resolviendo esa multiplicación. Y tenemos que 5 por 2 es 10. Entonces aquí me quedaría 1 más 10 menos 4 menos 7. ¿Cierto? 3 menos. Y vamos en ese paso. Bueno, que ahí abajo vuelve a aparecer. Entonces, siguiendo de nuevo con nuestra prioridad, nosotros estamos enfocados en este paréntesis de acá, ¿ya? Que en la prioridad número 1, vemos si tenemos multiplicaciones, qué operaciones tenemos, y solo tenemos sumas y restas, ya no tenemos multiplicaciones, así que estaríamos en el tercer punto de prioridad. ¿Ya? Me desconcentré. Ya, en nuestro tercer punto de prioridad, que me dice resolver sumas y restas de izquierda a derecha, ¿ya? Da lo mismo si no es que se hagan primero la suma y después la resta, se hacen de igual orden de preferencia dependiendo cuáles aparecen primero de izquierda a derecha. Por lo tanto, siguiendo con esa lógica, nuestra primera operación que tenemos es 1 más 10. Entonces, 1 más 10 es 11, ¿cierto? Menos 4 menos 7. Siguiendo con nuestro orden de preferencia, de izquierda a derecha, tenemos una resta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos una resta, o una suma que dijimos que la resta se podía expresar como una suma, nos fijábamos, bueno, lo voy a anotar, eso lo voy a anotar aquí. Tenemos 11 más menos 4. Ya lo podríamos denotar de esa forma. Estamos sumando dos números y lo que dijimos era que cuando sumábamos dos números, se mantenía el número de mayor, el signo del número mayor. El número mayor en este caso es el 11, su signo es positivo, por lo tanto, ese signo vamos a tener y luego realizamos la operación, ¿ya? Y nos quedaría 11 menos 4. Bueno, 11 menos 4 sería 7, ¿cierto? Entonces, nosotros ahora tenemos 7 menos 7. Y acá tenemos 3 menos lo que está en ese paréntesis. Ya, siguiendo con nuestro paréntesis, nos queda solo una operación, por lo tanto esa va a ser la operación que vamos a resolver ahora. Tenemos 7 menos 7, como ambos signos tienen o sea, como es el mismo número, pero con signo contrario, nuestro resultado va a ser 0, porque tengo 7, y si a 7 yo le resto 0, o sea, le resto 7, mi resultado va a ser 0. Ya, otra cosa que también le puede servir como para saber qué signo, yo antes hacía como una recta con los números. Entonces, por ejemplo, si yo estaba en el 11, por ejemplo acá, y le restaba 4, por ejemplo, con el caso anterior, 1, 2, 3, 4, voy a quedar acá. Todavía no alcanzo a pasar el 0, por lo tanto mi signo va a ser positivo. ¿Ya? Bueno, y quizás si, por ejemplo, en el caso que tuviéramos, 3 menos 10. Ya yo lo que hacía, 1, 2, 3, el 3 estaba como por acá, y como le restaba 10, 1, 2, 3, aquí está el 0, entonces yo ya sé que voy a pasar hacia el lado de los negativos. ¿Ya? Entonces, ahí yo sé que mi resultado va a ser negativo. Y bueno, luego me da 7. Entonces, yo usaba esa forma cuando estaba preparándome para la PSU para saber si el resultado de mi operación iba a ser positiva o negativa, para no confundirme. ¿Ya? Ya, entonces siguiendo con el ejercicio, ese era un paréntesis. Nosotros vamos en esto. ¿Ya? Resolvimos ese paréntesis, el último, el de corchete que nos quedaba, y nos queda 3 menos ceros. Entonces nosotros dijimos que una de las propiedades de la suma, ¿dónde está? Acá, elemento neutro, si yo a un número le sumo el 0,
me va a dar el mismo número. Entonces, en este caso, sería 3 menos 0, le estoy restando el mismo número, me va a dar 3. Y de esa forma yo llego al resultado que era 3. Siento que hablé mucho en todo este rato. No sé si alguien se quedó atrás, ¿tienen alguna duda o se entendió bien? ¿Pudieron seguirme? Profe, digo, ¿Sí? Byron, ¿Sí, ¿y Sofía? las potencias? ¿Potencias? Sí, ¿qué prioridad tiene? Potencias serían... Las potencias nosotros dijimos que es una multiplicación. Bueno, no lo dijimos todavía, pero porque todavía no ven potencias, pero es una multiplicación, ¿ya? Yo en una potencia estoy multiplicando un número. A ver, lo voy a anotar en algún lado para que no se pierda. Por ejemplo, ya 3 elevado a 2, yo estoy multiplicando el 3 dos veces, ¿cierto? Entonces, en ese caso, eso sería una multiplicación. Por ejemplo, si yo tuviera, a ver, voy a anotarlo acá. Bueno, estoy inventando estos números. Por ejemplo, 3 elevado a 4, ya para que no salga tan fácil. Menos 7. Igual esto lo van a ver con más atención más adelante, ya porque ahora solo estamos viendo números más básicos, pero si es que les salen para que más o menos tengan una noción, nosotros sabemos que la potencia es una multiplicación reiterada de un número por tantas cantidades de veces, ¿ya? En este caso nosotros tenemos 3 elevado a 4, ¿qué significa eso? Que yo estoy multiplicando el 3 4 veces. Entonces, si lo vemos por ese lado, sería una multiplicación, por lo tanto, esa sería nuestra prioridad. Entonces, yo lo primero, acá tengo sumas, restas, y también tengo esa potencia que es una multiplicación, entonces yo debería resolver eso primero, ¿ya? Entonces, si yo resuelvo eso, tengo que 3 por 3 me da 9, y tengo que este 3 por este otro 3 me da 9, y 9 por 9 me da 81. Entonces a mí me quedaría 11 menos 4 más 81 menos 7. ¿Ya? Entonces, para que se acuerden, una potencia de una multiplicación, por lo tanto, estaría en el orden de prioridad de una multiplicación. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ya, de nada. Ya, entonces, no sé a qué hora es el break, no sé si ustedes saben. ¿Qué cosa? ¿A qué hora tenemos el break? A las A las 6, 7. o A sea, a las las 7:40. 7:40. Ya a las 7:40, gracias. Para estar atento. Que no me gusta quitar ese horario, que yo creo que todos lo necesitan. Ya. ¿Qué estábamos? Fracciones. Ya, voy a preguntar otra vez. ¿Han entendido todo bien hasta el momento? ¿No? ¿Nadie se ha quedado atrás? Si alguien tiene alguna duda, y también la puede hacer por el chat, me puede enviar el mensaje solo a mí. Pero lo importante es que no se queden con dudas ya, porque al final para eso está el preu, para que ustedes resuelvan las dudas que tengan y se preparen para dar su prueba. Ya, Todo gracias. bien, Gracias por responder. todo claro. Qué bueno que se está entendiendo. Ya, después vamos a hacer ejercicio, así que quizás esto puede parecer un poco fome a algunos que ya se lo saben, pero se vienen varios ejercicios, así que ahí vamos a ir como viendo que todo lo que hemos hecho está bien. Bueno, vamos a ir aplicando todo lo que hemos hecho. Ya luego en fracción me dicen que una fracción representa una cantidad dividida otra cantidad. Es decir, representa un cociente no efectuado de dos números. ¿Ya? ¿Por qué cociente? Porque es una división como la habíamos visto antes. Por ejemplo, 4 dividido en 3. ¿Ya? Una fracción es lo mismo que esto, pero yo no la efectué, como que yo la dejé expresada de forma de fracción y sería de esa forma. 4 partido en 3. ¿Ya? Entonces, en una fracción se pueden separar en dos partes, un numerador, que el numerador sería el valor de arriba, y el denominador, que sería el número que está abajo de la rayita. ¿Ya?
Ya A y B tienen que ser números enteros, siempre tienen que ser números enteros, ya pueden ser positivo o negativo, pero el B, o sea que el valor que está abajo no puede ser un cero, que era por lo que yo le decía antes, yo no puedo dividir ningún valor a cero, entonces si yo tengo eso va a ser como indeterminado, como que no se puede. Yo aquí abajo no puedo tener un cero, por ningún motivo. ¿Ya? Hay que destacar que toda división se puede expresar como fracción, que ya lo hicimos ahí, y toda fracción se puede expresar como división. Ya, o sea que si yo tuviera, no sé, 17 octavos, ¿ya? Yo eso también lo puedo expresar como una división. Bueno, voy a poner números más fáciles para que se entienda mejor lo que yo explico. Ya, 20 quintos. ¿Ya? Eso yo también lo puedo expresar como una división. Yo podría decir que eso es igual a 20 dividido en 5 y yo también lo podría resolver. ¿Ya? Por ejemplo, 20 dividido en 5 sería 4. Eso gran 0. O sea que yo tengo acá una fracción, la puedo expresar como una división y va a ser equivalente también a un número, ya sea número entero o número decimal. ¿Ya? A ver, otra fácil, 20 sextos. ¿Ya? 20 sextos, yo lo tengo expresado como fracción. Yo eso también lo podría expresar como una división. 20 dividido en 6. ¿Ya? El 6, ¿cuántas veces cabe en el 20? 20 por 3, a mí me da 18. ¿Cierto? Entonces el 6 cabe 3 veces en el 20, me da 18 y me sobran 2. Bueno, acá se me acaban los números, por lo tanto hago una coma y puedo agregar un 0. Luego el 6, ¿cuántas veces cabe en el 20? 3. Y me van a ir sobrando 2. Luego 3. Ya, el tema es que me da 6, o sea, 3,3 periódico. Esa división. O sea que yo tengo una fracción, 20 sextos, la puedo expresar como una división, 20 dividido en 6, y también equivale a un número, que en este caso sería... Ya. Ya voy a borrar esto, que era más para que lo entiendan. Ya, generalidades de las fracciones. Si un número es mayor si el numerador es mayor que el denominador, entonces la fracción va a ser mayor a 1. ¿Ya? Por ejemplo, 4 tercios, el numerador, el número de arriba es mayor que el denominador, que el número de abajo, esa fracción va a ser mayor a 1. A ver, comprobémosla. 4 dividido en 3. ¿El 3 cuántas veces cabe en el 4? Cabe una. Me sobra una. El 3 en el 10 me cabe 3 veces y me sobra una. El 3 en el 10, bueno, me da 1,3 periódico. Así que, si se fijan, como el número de arriba era mayor que el de abajo, la fracción me dio mayor a 1, me dio 1,3 periódico. ¿Ya? Así que, bueno, se cumple. Si pasa el denominador, entonces la fracción es menor que 1. ¿Ya? Por ejemplo, 3 dividido en 4. 3 cuartos. Al yo tener ese caso, a mí me va a dar un número decimal, un número menor a 1. ¿Ya? Y a ver, 3 dividido en 4, ¿cuánto es? Ya, el 4 no cabe ninguna vez en el 3, por lo tanto nos va a dar 0. Y ahora nosotros podemos agregar un 0. Y el 4 en el 30 cabe 7 veces. Bueno, ya no vamos a seguir con los números porque solo para que se den cuenta que me dio 0,70 y algo. ¿Ya? Me dio un número menor a 1, un número decimal menor a 1, así que eso pasó porque el numerador era menor que el denominador. Voy a ir marcando las que ya hemos hecho. Y finalmente me dicen que si el numerador es igual que el denominador, entonces la fracción va a ser igual a 1. ¿Ya? Si yo tengo 7 partido en 7, eso equivale a 1. Ya. Ahora vamos con un concepto de amplificación y simplificación, que este concepto sí le va a ser muy útil
cuando hagan ejercicios tipo PSU, porque por lo simplificada posible. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a ver, vamos a poder simplificar una fracción, ¿ya? Y amplificarla también. Amplificar una fracción consiste en aumentar el valor del numerador y denominador de la fracción sin cambiar el valor de esta. Por otro lado, simplificar una fracción consiste en disminuir el valor del número y denominador de una fracción sin cambiar el valor de esta. Ya. Por ejemplo, si yo tengo 2/3, no, voy a poner otro número más fácil, 1/2. Ya voy a poner acá, ¿cuánto es eso? 1/2, el 2 en el 1 no, me cabe 0 veces, le agrego un 10, o sea, un 0 y me queda, el 2 en el 10, ¿cuántas veces cabe? Cabe 5, y me sobran 0. O sea que 1/2 equivale a 0,5. Entonces, si yo podría amplificar esa fracción, ¿ya? Y a mí me dicen que eso es igual a multiplicar el numerador y denominador por el mismo número. Por ejemplo, en 5, ¿ya? Yo ahí estoy amplificando mi fracción y me va a quedar 1 por 5, 5, y me va a quedar 2 por 5, 10. Entonces, acá, si yo tengo el 5 y lo divido en 10, para saber qué es lo mismo, el 10 me cabe 0 veces en el 5, agrego la coma, así que le puedo sumar un 0, y 10 por cuánto me da 50, 10 por 5. El mismo valor y se sigue manteniendo. Vale, equivalen a lo mismo. 1/2 equivale a 5 décimos. Son exactamente lo mismo, que es 0,5. ¿Eso se entiende bien o no? Sí, Ya, Antonia me dice que sí. ¿Alguien más? Sí. Yo me perdí. Ya, vamos ¿Lo a puede repetir. volver a explicar, porfa? Sí, obvio. Obvio que sí. Ya. Entonces tenemos el primer concepto que vamos a explicar es de amplificar una fracción. ¿Ya? Entonces, lo voy a destacar ahí. Amplificar una fracción dice que yo voy a multiplicar el numerador y denominador de esta fracción, pero va a seguir siendo el mismo número. O sea, va a ser como más grande, porque yo le dije que una fracción era dividir un número. Por ejemplo, a ver, probemos con otro. No, ya con los mismos para que... Ya. 4/2. ¿Ya? Yo tengo una fracción que es 4/2, pero esa fracción equivale a un número, a un número, a un número real que ustedes lo pueden calcular dividiendo 4 en 2. Por ejemplo, si yo divido el 4 en 2, 2 por cuánto me da 4. Y eso sería 2 por 2. Me da 4 y a mí me sobra 0. ¿Ya? O sea que 4/2 es igual a 2. ¿Cierto? Pero a mí me dicen que yo puedo amplificar mi fracción y va a seguir dándome el mismo número. Por ejemplo, amplificarlo se multiplica el numerador y el denominador por el mismo número. Lo vamos a amplificar por 7. ¿Ya? Entonces, yo voy a multiplicar el numerador 4, que es el numerador, por 7, y eso me va a dar 28, si no me equivoco, sí. Y el denominador lo voy a multiplicar también por 7. Antes era 2 y ahora al multiplicarse por 7 me va a dar 14. ¿Ya? Entonces yo ahora tengo una fracción distinta, ¿cierto? Porque es distinta esa, es más, con los números más grandes, pero su valor es igual. Porque miren, fíjense en esto. 28 dividido en 14, 14 por 1, 14. 14 por 2, 28. Entonces, 14 por 2 sería 28. ¿Eso qué quiere decir? Que 28 dividido en 14 es igual a 2. Pero yo también tengo que 4 dividido en 2 es igual a 2. Entonces, nosotros podemos decir que 4 dividido en 2 va a ser lo mismo que 28 dividido en 2. O sea, perdón, dividido en 14.
¿Quedó ahí más claro? Sí, gracias. Sí, gracias. Ya de nada. Ya, y ustedes también podrían decir lo mismo. Por ejemplo, 4 medios sería el número. Y si yo lo amplifico por 2, 4 por 2 me da 8 y 2 por 2 me da 4. Ahora tengo 8 cuartos. Es una fracción distinta con números más grandes, pero equivalen a lo mismo. Equivalen a 2. También lo podría amplificar por 3. Por ejemplo, 4 por 3. Acá le voy a poner que 4 por 3 a mí me da 12 y 2 por 3 me da 6. ¿Ya? Y también sigue equivaliendo lo mismo, porque 12 dividido en 6 es 2. 8 dividido en 4 es 2. 4 dividido en 2 es 2. 28 dividido en 14 dividido en 14 también es 2. O sea que, ¿qué fue lo que hice? Yo amplifiqué la fracción que yo tenía. Ya. Ahora, para simplificar una fracción, ahora es bastante parecido, pero ahora vamos a simplificar una fracción. ¿Ya? Por ejemplo, 20 cuartos. Para simplificar una fracción se debe dividir el numerador y el denominador de esta por el mismo número. ¿Ya? Por ejemplo, si yo divido 20 en 4, así, de esa forma, yo digo, ya, 4 por cuánto me da 20 y el resultado es 5. O sea que 20 cuartos es igual a 5. ¿Ya? Pero ahora nosotros ese 24 cuartos lo vamos a simplificar. ¿Ya? Para simplificarla, yo tengo que encontrar un número que me divida al 20 y al 4. Por ejemplo, el 2. Entonces yo podría, igual que antes que multiplicaba, ahora voy a dividir. Voy a dividir en 2. Y si se fijan, 20 dividido en 2 es 10. ¿Ya? Porque 2 por 10 me da 20. Y 4 dividido en 2, ¿2 por cuánto me da 4? 2 por 2 es 4. Entonces yo ahí, ¿qué hice? Tenía esta fracción que era con números más grandes y yo la simplifiqué. Y eso equivale a lo mismo, porque nosotros dijimos que 20 dividido en 4 es 5. Entonces ahora dividamos 10 en 2 para ver si son lo mismo. 10 dividido en 2, ¿2 por cuánto me da 10? 20 cuartos es igual a 10 medios. ¿Se entendió ahora la simplificación? Sí, Sí, Sí. Ya, gracias por responder. Entonces, después que me dicen, toda fracción puede ser amplificada por cualquier número k, sin embargo, no toda fracción puede ser simplificada, dado que no siempre va a existir un número que divida exactamente el numerador y el denominador de la fracción. Ya, en resumen, en lo que leí, yo puedo amplificar una fracción, como en el caso anterior, por cualquier número, porque si yo quiero puedo multiplicarlo por 100, el numerador y el denominador también lo puedo multiplicar por 100, y voy a tener una fracción equivalente. Pero en cambio yo, para simplificar, no puedo simplificar por cualquier número, porque, por ejemplo, el 20, yo no lo puedo dividir en 3. El 4 tampoco lo puedo dividir en 3, por lo tanto, esta fracción de acá yo no la puedo simplificar en 3. Yo la tengo que simplificar en un número que a mí el resultado me dé un valor entero. Por ejemplo, 2, 4, también la podría simplificar en 4 porque 20 dividido en 4 me da 5. Y creo que eso serían. La podría dividir en 2 y en 4. Porque solo esos valores me van a dar un valor entero para, tanto para el numerador como para el denominador. ¿Qué más me dicen relevante aquí? Ya, cuando yo ya llego, yo ya simplifico un número hasta que yo ya no lo puedo simplificar más, ahí se dice que la fracción es irreducible, ¿ya? Cuando yo ya no la puedo simplificar más. En este caso, 10 dividido en 2, yo lo podría seguir simplificando porque lo puedo seguir dividiendo por un número, que sería 2. El 10 yo lo puedo dividir en 2 y el 2 también yo lo puedo dividir en 2. 10 dividido en 2 me da 5
2 dividido en 2 me da 1. Ya, pero yo ahora puedo seguir simplificando esa fracción. Yo no puedo porque el 1 yo ya no lo puedo simplificar por otro número. Entonces, cuando yo ya llegué a esta fracción que yo ya no la puedo seguir simplificando, se dice que la fracción es irreducible. ¿Ya? ¿Alguien tiene prendido el micrófono? No sé si... Sí, ya, gracias. ¿Con qué seguimos? Ya, acá me dicen, para simplificar una fracción es conveniente descomponer tanto el numerador como el denominador en números primos y comenzar a eliminar los números que se repiten, ¿ya? Entonces lo que aquí me dicen es cómo yo voy a simplificar, ¿ya? Miren, lo que yo hago, quizás a ustedes les sirva o quizás tengan otra forma. Por ejemplo, uy, no sé qué hice. Ya. Acá yo tengo esta fracción de acá, 30/24 o 30 partido en 24, y me piden simplificarla. Entonces, según lo que me dicen aquí arriba, que es conveniente descomponer tanto el numerador como el denominador en números primos y comenzar a eliminar los números que se repiten, nosotros vamos a ir descomponiendo esos números hasta que ya no lo podamos más. Entonces yo lo hago de la siguiente forma. Por ejemplo, el 30. Ya yo encuentro dos números que multiplicados me den 30, los que sean. ¿Ya? Por ejemplo, 3 por 10. ¿Cierto? Entonces yo ahora voy simplificando esos dos números nuevos que tengo. El 3 yo puedo seguir simplificándolo. ¿Ya? No puedo porque los únicos números que me dan 3 va a ser 3 por 1, pero voy a seguir teniendo el mismo 3. Yo ya no puedo simplificar más el 3 y por eso también el 3 es un número primo, porque solo se puede dividir por sí mismo y por 1. ¿Ya? Pero en cambio el 10 yo sí lo puedo seguir simplificando. Por ejemplo, si yo multiplico el 2 por el 5, a mí me va a dar 10. Entonces yo ahora veo, ¿el 2 lo puedo seguir simplificando? No, porque el 2 solo lo puedo dividir por 2 o por 1. ¿Ya? Y luego veo el 5. ¿El 5 lo puedo seguir simplificando? Tampoco, porque solo lo puedo dividir en 5 y en 1. Son números primos, no se pueden simplificar más que eso. Entonces, ahora nos vamos por el 24. Ya, nosotros tenemos el 24 y podríamos decir que, bueno, aquí hay más combinaciones posibles, pero ya la que a mí se me ocurre, 8 por 3. 8 por 3 que me da 24. De nuevo me desconcentré. Ya, 8 por 3 a mí me da 24 y tengo que pensar si el 3 yo lo puedo seguir simplificando y dijimos que no porque era un número primo, pero el 8 yo sí lo puedo seguir simplificando, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué números me dan 8? Tengo 4 por 2 y, bueno, 2 por 4 que en verdad es eso, 4 por 2. Entonces yo ahora continúo. El 2 lo puedo seguir simplificando, no puedo porque es un número primo. El 4 lo puedo seguir simplificando, sí, porque hay dos números distintos a 4 que yo los multiplico y me va a dar 4, que serían el 2 por el 2. ¿Ya? Entonces yo ahí encontré mis números primos. Entonces yo podría decir lo siguiente, que 30 va a ser igual a multiplicar 5 por 3 por 2. Y 24 es igual a multiplicar 3 por 2 por 2 por 2. Si se fijan, 3 por 5 por 3 son 15, 15 por 2, 30. 3 por 2 son 6, 6 por 2 son 12, 12 por 2, 24. ¿Se entendió esto? ¿Cómo encontrar como los números los números primos de un número? Sí,
Independiente de cómo uno lo escriba, por ejemplo, para simplificar, da el mismo resultado. Era lo que Sí, decía anteriormente. sí, Que el orden de los independiente de factores, eso. el orden de los factores no altera el producto. Sí, claro, el orden de los factores no altera el producto. Por ejemplo, el 24 que lo podríamos simplificar de otra forma, ya lo vamos a escribir. 24, yo también podría haber dicho 12 por 2, ¿cierto? 12 por 2 es 24, encontramos un número que ya no podemos simplificar. El 12 yo podría decir 6 por 2, ¿ya? Encontramos el 2 que ya no podemos simplificar y el 6 yo podría decir 3 por 2. Entonces, si se fijan, yo con la otra opción tenía un 3 y 3, 2. Ahora tengo la misma, un 3 y 3, 2. Entonces a mí da lo mismo qué número yo elija. Lo importante es que se llega a lo mismo. Ya, entonces, entonces los demás entendieron esto. Hasta el momento no hemos simplificado nada, solo vimos los números primos que al multiplicarlo me dan el valor que yo quiero simplificar. ¿Pero entendieron lo del arbolito o...? Sí, se entiende. Sí, Ya, ya, buena, porque ahora vamos a simplificar el número. Nosotros tenemos 30 partido en 24, ¿ya? Pero nosotros dijimos que el 30 era lo mismo que si yo multiplico 5 por 3 por 2, y lo vamos a dejar expresado de esa forma. Y el 24 era lo mismo que si yo multiplico 3 por 2 por 2 por 2. Entonces, ahora viene simplificar, ¿ya? Cuando yo voy a simplificar un número, yo lo tengo expresado de esta forma. Lo único que yo hago es eliminar un número que esté arriba y esté abajo de la línea, ¿ya? Por ejemplo, el 3 yo lo tengo arriba y abajo, así que se me va. El 2 lo tengo arriba y abajo, así que se me va, pero arriba solo tengo 1. Por lo tanto, abajo se me va a ir solo un 2, ¿ya? Entonces, esto ahora me va a quedar expresado como 5. Arriba solo me quedó el 5 y abajo me quedó un 2 por un 2. Y ahora yo lo puedo expresar como una fracción. 2 por 2 me da 4. Entonces, en base a esto, yo puedo decir que 30 dividido en 24 es igual a 5 dividido en 4. Ya. ¿Se entendió esto de simplificar entonces? Sí, Sí, Ya, ya. ya, qué bueno. Entonces, nos estaría faltando suma y resta de fracciones, multiplicación de fracciones. Ya. ¿Les parece que si nos tomamos ahora el break de 10 minutos y después continuamos para hacer lo de las operaciones de fracciones todos de una y no quedar a media? Disculpa, es que yo tengo una cosa. Ahora a ¿Sí? las 7:50 yo tengo lenguaje. Sí, yo igual. Sí, es como que A las sí, a las 7:50 salía el 7:50. bloque de lenguaje. Sí. Ah, ya. Ya. Entonces no Entonces sé. vamos a seguir con esto, que quizás tengo una confusión yo todavía con el horario. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con suma y resta de fracciones. ¿Ya? Me voy a tratar de ir un poco más rápido, me debo haber atrasado. ¿Ya? Suma y resta de fracciones. Bueno. Ya, cuando tengo suma y resta de fracciones tengo dos casos, fracciones con igual denominador o fracciones con distinto denominador. ¿Ya? Cuando yo tengo el mismo denominador, por ejemplo, si se fijan acá, yo tengo dos números que están partidos por el mismo número. Entonces lo que ahí se hace es que se mantiene el denominador, o sea, el C se mantiene, y los números de arriba se suman de forma normal. ¿Ya? Por ejemplo,
a ver, 2 quintos más 4 quintos. Ya, eso voy a mantener el denominador que sería 5 y los números de arriba se suman. 4 más 2 es 6 y me queda 6 quintos. Cuando yo tengo dos números pero que tienen ahora distinto denominador, ahora es distinto el caso. Por ejemplo, a ver, 2 quintos más 3 cuartos. Lo que yo hago en este caso es multiplicar los denominadores. Por ejemplo, b por d. Ya yo multiplico 5 por 4 y arriba se hace una multiplicación cruzada. ¿Ya? Entonces yo voy a multiplicar 4 por 2. Estoy multiplicando de forma cruzada 4 por 2, que eso sería 8. Y el signo es una suma. Y ahora el otro valor, que sería 5 por 3. 5 por 3 sería 15. ¿Ya? Entonces, 15 más 8 sería 15, 20, 23. Y abajo 5 por 4 sería 20. Y ahí yo calculé mi suma cuando tengo un denominador distinto. Y ahí le aparece un ejemplo, pero ya vimos uno, así que lo vamos a saltar. Para multiplicar dos fracciones. Ya cuando yo quiero multiplicar dos fracciones, lo único que se hace es multiplicar los numeradores y también se multiplican los denominadores. Por ejemplo, 5 por... Acá voy a multiplicar tres fracciones. Entonces vamos por la primera. Tenemos 5 medios por 2 séptimos. Y por 3 octavos. Entonces, cuando nosotros estamos multiplicando, me dicen que es lo mismo que yo multiplique todos los numeradores. 5 por 2 por 3 y que aparte multiplique todos los denominadores. 2 por 7 por 8. ¿Ya? Entonces, al hacer esto, bueno, si ustedes pueden observar, nosotros podemos hacer una simplificación porque tenemos el 2 arriba y abajo. ¿Ya? Entonces ahí se nos va a ir el 2 y nos va a quedar 5 por 3 y abajo nos va a quedar 7 por 8. 5 por 3 es 15 y 7 por 8 es 56. ¿Ya? Y de esa forma yo resolví la multiplicación de fracciones. ¿Ya? Ahora nos vamos en el caso de la división. ¿Ya? Para dividir dos fracciones se da vuelta la segunda fracción y se multiplican las fracciones. ¿Ya? Ya, esto es un poco más complejo. Por ejemplo, yo aquí tengo tengo una división de dos fracciones. Entonces la primera se va a mantener igual, 10 séptimos, pero la segunda la voy a dar vuelta y se va a transformar en una multiplicación. Por ejemplo, esa yo la voy a multiplicar, pero en vez de 5 novenos sería 9 quintos. De esa forma yo tengo 10 por 9, que sería 90, y 7 por 5, que sería 35. ¿Ya? Bueno, acá también me dicen que ustedes las pueden simplificar, pero ya. Pero eso ya sería lo de menos. Ya, bueno, entonces ahí nosotros terminamos